Mi querido hermano, mi querido amigo que estás aquí hoy, o los que nos están viendo por la internet igual, quiero que pienses tú ahora en esto. ¿Qué valor, no me digas, es para pensar, ¿sí? Ok, solamente. ¿Qué valor tiene para ti la persona de Jesús? La persona de Jesucristo. ¿Qué valor tiene para ti? No me digas, solo piensa. ¿Qué valor tiene para ti? Y por cierto, procura que la respuesta no sea todo el valor, mucho valor. No, eso es una respuesta como para salir del paso. Piensa de verdad cuánto valor tiene Jesucristo para ti. ¿Qué significa específicamente para ti Jesucristo? Hemos cantado canciones donde otros han expresado, los autores de las canciones han expresado lo que significa Jesucristo para ellos, y las hemos cantado, nos gusta, estamos de acuerdo, pero otra vez mi pregunta es, ¿qué significa Jesucristo para ti? Es más, en comparación con las otras personas, en comparación con las otras cosas de este mundo, ¿cuánto vale Él para ti? Porque ahí es cuando sabemos de verdad el valor, ¿verdad? Cuando comparamos. Mira esta situación. Si tuvieras que elegir, si tuvieras que escoger, ¿qué cosas estarías dispuesto a perder por tener a Cristo? Voy a decir otra vez. Si tuvieras que elegir, ¿qué cosas estarías dispuesto o dispuesta a perder por tener a Cristo? Y no me digas todo. Piensa. A veces estamos muy dispuestos a decir todo, yo lo dejaría todo, y después no estamos dispuestos a perder 5 minutos. 5 minutos para dedicárselo al Señor. Entonces, estamos mintiendo. ¿Ok? Si yo digo que estoy dispuesto a dejarlo todo por Cristo, y yo estoy dispuesto a dejar 5 minutos de mi día para dedicárselo a Él, entonces me parece que estoy mintiendo ahí. Así que vamos a pensar antes de llegar a una conclusión. En nuestra meditación de la palabra de Dios hoy lleva por título precisamente Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Y yo creo que nosotros podemos entender que cuando estamos diciendo prefiero, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que en comparación con otras cosas, mejor yo elijo a Cristo. Dice la frase en inglés, I'd rather have Jesus. Yo preferiría tener a Jesús. Y queremos usar como una base este pasaje que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, cuando dice, ¿quieres leerlo conmigo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, ahora te rogamos tú nos permitas entender de verdad el mensaje que hay en tu palabra para nosotros. Y que tu Espíritu haga la obra en nuestros corazones. Los que estamos aquí, los que pueden escuchar estas palabras a través de la internet o donde quieran. Háblanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. De este pasaje bíblico tremendo, desafiante, nosotros podemos sacar esta idea que es nuestra idea principal de hoy. Si se te olvida todo lo demás, sería bueno que recordaras algo como esto. Y dice, debemos reconocer el valor de Cristo por encima de todas las demás personas y cosas en nuestra vida. Debemos reconocer el valor de Cristo por encima de todas las demás personas y cosas en nuestra vida. Eso es lo que significa cuando decimos, yo prefiero a Cristo. Quiere decir, yo reconozco que su valor está por encima de todas las demás cosas y personas en mi vida. Yo prefiero a Cristo. Lo que vamos a hacer
para que no sean mis palabras, sino para examinar lo que la Biblia tiene que decirnos, nos vamos a fijar en el testimonio de algunas personas. Dos de ellas están en la Biblia, la tercera persona no, pero cuando lleguemos ahí les cuento. Y aquí están esos testimonios. La primera persona es esta, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, nosotros podemos decir cuando conocemos su historia, su experiencia que está ahí en la Biblia, que Pedro prefirió a Cristo. Pedro prefirió a Cristo. Pedro, imagínense, fue llamado por Cristo cuando él era ¿qué cosa? ¿Qué cosa era Pedro? ¿A qué se dedicaba? Era un pescador galileo. Sí, era un hombre pobre relativamente, aunque por lo menos tenía su trabajo. Es más, tenía su negocio. Tenía su negocio. Porque tenía su negocio con su hermano Andrés, de este asunto de la pesca allí en el mar de Galilea. No sería un negocio para hacerlo millonario, pero por lo menos vivía de eso y podía sostener a su familia, pero no era más que eso. Ahora, cuando uno lee la historia de la Biblia, uno ve que de un hombre sin estudios, ¿verdad?, pero que estaba necesitado del perdón de Dios y de una nueva vida, Pedro se convirtió en seguidor de Jesús. Y de hecho uno de los más cercanos. Llegó a ser uno de los más connotados apóstoles del Señor Jesús. Y hay una historia bien curiosa en la Biblia. En un momento en que muchos de los seguidores de Jesús se empezaron a apartar de él, porque no entendían sus enseñanzas o no las querían entender, no estamos muy claros cuál era el caso. Dice la Biblia que el maestro Jesús no se puso a llorar. Se volteó hacia los que quedaban, a los 12, entre ellos estaba Pedro, y les preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí viene lo interesante, la respuesta rápida de Pedro. Maestro, contestó Simón Pedro, ¿a quién iríamos? Tú eres el único que tienes palabras que dan vida eterna, y nosotros las creemos y sabemos que eres el Santo Hijo de Dios. Cuando Pedro dice, tú eres el único que tienes palabras que dan vida eterna, a mí me da la impresión de que Pedro había escuchado unas cuantas gente hablando distintos tipos de palabras, ¿verdad? Yo no sé si eran los políticos, yo no sé si eran los maestros de su tiempo, no sé, pero parece que él había oído ya unas cuantas gente hablando toda clase de palabras, como a lo mejor tú has hecho, ¿no? Y después de escuchar unos cuantos, Pedro llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Tú eres el único que tiene un tipo de palabras diferentes. ¿Cuáles son esas palabras? Palabras que dan vida eterna. Entonces, vaya, Pedro era impulsivo, pero aquí él no estaba actuando impulsivamente. Aquí él estaba calculando, ¿sabes? Sí, aquí él estaba calculando, él estaba diciendo, yo he escuchado a mucha gente en mi vida hablar de todo. Pero de todos los que yo he escuchado, el único que tiene palabras de vida eterna eres tú. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a quedar? Si tengo que escoger, ¿a quién voy a escoger? A ti. Además, dice, nosotros creemos esas palabras. Pero además dice, nosotros sabemos quién tú eres. Nosotros sabemos que eres el Santo Hijo de Dios. De aquí no me voy. ¿A dónde voy a ir? Ahí en ese pasaje solamente ya encontramos a Pedro escogiendo y escogiendo bien. Ahora, luego de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección el tercer día, Pedro emergió como líder de aquel grupo de los primeros cristianos. En las primeras oportunidades de testificar de Cristo ante el pueblo y aún ante las autoridades, se pudo escuchar la voz de Pedro y la convicción de Pedro. Y aunque él había resbalado cuando prendieron a Jesús, ¿se acuerdan? Que 3 veces negó que lo conocía y demás. Sin embargo, después ahí, con qué convicción Pedro, de ahí en lo adelante, cada vez que había oportunidad, se paraba y delante del que fuera, hasta de las autoridades que los estaban amenazando de muerte,
Pedro con tremenda convicción se paraba ahí y decía lo que él conocía y creía acerca de Jesucristo. Y entre esas cosas que dijo Pedro, dijo esto. Y se lo dijo, acuérdate, a las autoridades aquellos, los mismos que habían condenado a muerte a Jesús poco antes. Y que tal vez estaban buscando una oportunidad para condenarlo a muerte a él y a los demás cristianos. Y sin embargo él les dice, ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvar. Formidable declaración, formidable la seguridad de Pedro. Y ahí él está explicando precisamente por qué él prefirió a Cristo. Porque ¿cuántos hay como Cristo? ¿Cuántos hay como Jesús? ¿Cuántos hay que tienen poder para salvar? ¿Cuántos hay que fueron enviados por Dios? ¿Cuántos son los que nos pueden salvar a nosotros? Él lo está diciendo ahí. Solo Él. Por eso es que Él escogió. Este fue su mensaje a los que creyeron en Jesús después. Vamos a decir, la segunda generación de cristianos. Vamos a decir así, que la primera generación de cristianos fueron estos primeros discípulos de Jesús. Pero después, con los años, vino una segunda generación de cristianos que fueron aquella gente que creyeron en Jesús por escuchar a los apóstoles hablar de Jesús. Y el mensaje de Pedro para estas personas fue este: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Pedro sí lo vio y los apóstoles lo vieron, pero aquella nueva generación no lo habían visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Oye, el que está hablando aquí es uno que cuando él pensaba en Jesucristo, él pensaba en alguien maravilloso de verdad. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Por supuesto, en aquel tiempo ya era difícil ser seguidor de Cristo. En aquel tiempo que Pedro escribió estas cartas, ya era difícil ser seguidor de Cristo, era difícil ser cristiano. Venían pruebas, venían dificultades, como hoy, para muchos es difícil. Pero el testimonio y el mensaje de Pedro siguieron siendo los mismos, en una situación en la que tal vez alguna persona diría: oh, voy a tener que escoger Jesucristo o poder mantener mi trabajo. Jesucristo o que mis hijos puedan ir a una escuela. Jesucristo o estar libre y no ir a la prisión. Jesucristo y los bienes que yo tengo para que no me los quiten. Jesucristo y vivir. ¿Sabe que muchas personas en aquel tiempo tuvieron que hacer esa elección? Y a estas personas Pedro les dice también palabras de ánimo como esta. Les dice: alégrense más bien de compartir los sufrimientos de Cristo. Y así, cuando se revele su gloria, ustedes también desbordarán ¿de qué? De gozo y alegría. Está hablando una persona desde su experiencia. Una persona que le tocó sufrir por Cristo después, pero cuando él pensaba en Jesucristo, en lo que pensaba era en gozo y alegría. Porque para él Jesucristo era lo máximo y él prefirió a Jesucristo. Nos vamos a la segunda persona, el segundo ejemplo en la Biblia. El segundo que prefirió a Cristo. ¿De quién estamos hablando? De Pablo, del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo al principio? Bueno, Pablo creció como un judío, ¿verdad? Desde que era joven allí, prominente en los círculos religiosos de su mundo, en los círculos políticos incluso de su mundo. Pablo era lo que se diría una promesa. ¿Entienden? En el sentido de que muchos vieron, aunque era joven, al principio estamos hablando, veían en Pablo una persona que prometía mucho, que algún día llegaría a ser alguien grande, ¿verdad? Ese parecía que era el camino de Pablo. Un día él contó todas las cosas que él tenía, de las que él anteriormente podía enorgullecerse o jactarse.
En términos modernos diríamos, este era el resumen de Pablo. La hoja de vida de Pablo. Y él dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Y ahora dice por qué. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, como hacían los judíos y hacen todavía los judíos ortodoxos. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Por cierto, como tú no eres judío, a lo mejor no te dice nada, pero el problema es que de las 12 tribus de Israel, solo 2 permanecieron fieles, Judá y Benjamín. Y Pablo está diciendo, yo soy de una de las 2 tribus que permanecieron fieles ahí. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Sí, él seguía a Dios, pero creía que su deber era perseguir a los cristianos. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Esta era para Pablo su hoja de méritos. Méritos ante su sociedad. La gente que estaba alrededor de Pablo veían todo esto como ¡wow! ¡Wow! Yo hubiera querido ser él. Méritos ante los ojos de los hombres. Y según su criterio, estos eran méritos ante los ojos de Dios. También. Pero eran sus méritos humanos, personales, fruto de su esfuerzo. Eran las cosas que él había logrado. Bueno, no todas eran fruto de su esfuerzo, porque nacer en una determinada tribu o familia, eso no es su esfuerzo, ¿verdad? Eso le tocó y lo recibió así, pero bueno, igual él se enorgullecía de todo eso, pero estos no eran los únicos méritos de él. Había más de lo que él menciona ahí. Pero un día conoció a alguien que trastornó su vida, que la puso, como se dice en inglés, upside down, totalmente al revés, y que desplazó hacia abajo todo lo que antes tenía los primeros lugares. Quiero que entiendas esto que pasó con Pablo, porque debe pasar con tu vida también, debe pasar con tu vida también. Cuando Pablo conoció a Cristo, todo lo que antes para él estaba aquí en los primeros lugares, ahora de pronto pasó bien abajo. Y lo que estaba en lo último de abajo, que era Jesucristo, de hecho él perseguía a los que creían en Cristo, ahora de pronto pasó al primer lugar. ¿Ves cómo todo se invirtió? ¿Por qué fue? Porque conoció a Jesucristo. Los que conocen la historia saben cómo fue la historia. Pablo allí iba entrando a la ciudad de Damasco, furioso, con idea de buscar y prender allí a los cristianos en Damasco y llevárselos presos a Jerusalén y juzgarlo allí y matarlo o lo que fuera. Pero allí en el camino vio una luz del cielo más fuerte que la del sol, que lo hizo caer en tierra, y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y escuchó la voz del Señor que le decía, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y ahí empezó el encuentro de Pablo con Jesús, que trastornó su vida. Aquel fariseo arrogante que antes perseguía a los cristianos, ahora llegó a ser un siervo humilde del Señor, que no le importaba padecer él mismo persecución. ¿Sabe? Con el tiempo, y no mucho tiempo después, poco tiempo después, él llegó a ser perseguido ahora por Cristo. Digo no mucho tiempo después, porque eso empezó allí mismo en Damasco. Estando allí en Damasco, cuando él de verdad entonces cambió su vida por Jesucristo, por ese Jesús que se le había aparecido allí, ahora él empezó al revés, a hablar de Cristo a la gente. Y empezaron entonces los enemigos de Cristo a perseguirlo a él y a quererlo matar a él y silenciar a él. Al punto que cuenta la historia bíblica que ¿qué hicieron para salvarle la vida? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo en Mélida? De noche dice que, ¿saben que estas ciudades grandes tenían murallas y las murallas se cerraban? De noche lo pusieron en una canasta grande así y bajándolo con una soga, con algo por la muralla así, lo descolgaron ahí para que se pudiera escapar, porque lo iban a matar. Desde aquel momento empezó Pablo ahora a ser, en vez de perseguidor de los cristianos, a ser perseguido, porque ahora él, su vida se había
cambiado tanto que ahora él, en vez de perseguir a todo lo que tenía que ver con Cristo, ahora él predicaba de Cristo. ¿Tuviste tú un encuentro así con Cristo? Un encuentro con Cristo que, vamos a decir, trastornara tu vida entera. Si eso no pasó, déjame decirte, no, te falta todavía tener un encuentro con Cristo. Si tú dices, yo soy cristiano, pero mi vida ahora es la misma que yo tenía antes de ser cristiano, no, ahí falta algo. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, su vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si no ha habido cambio, no está Cristo. Apréndete eso. Y vemos el ejemplo en el propio apóstol Pablo. Y ahora vamos allí a la parte que queríamos enfatizar. Años después, Pablo, como que escribiendo una carta, él como que empieza a mirar lo que era su vida. Lo que había sido su vida hasta ahí. Yo no sé nada de contabilidad. ¿Cuántos saben algo de contabilidad aquí? ¿Cuántos saben? Hay algunos que han estudiado algo de contabilidad, han trabajado en contabilidad. Qué bueno. Yo de eso no sé nada. Pero por lo que Pablo dice en la Biblia, él vio su vida de esta forma. Todo lo que él antes, imagínate un libro grande donde tuviera todo lo de su vida, no solo dinero, todo lo de su vida. Él, todo lo que antes estaba escrito en una columna que decía ganancia, ahora él lo había borrado de ahí y lo había escrito esas mismas cosas en otra columna que decía pérdida. Tuvo que arreglar el libro de contabilidad. Porque todas las cosas que eran valores para él, grandes, importantes en su vida, de las que él se sentía orgulloso, que eran para él su ganancia, ahora para él eran pérdida. ¿Cómo es eso? Porque él quiso el espacio de la ganancia aquí, lo quiso completamente vacío para escribir ahí una sola cosa. ¿A qué cosa era eso que le iba a poner en ganancia? Cristo. Punto. Nada más. Como dice la canción que cantamos, Jesucristo, basta. Pero fue real así para su vida. Todo lo demás lo pasó a pérdida. Y se quedó entonces ahí con eso como ganancia. Esto lo leímos al principio, pero ahora lo vamos a leer en otra traducción de la Biblia al español, traducido ahora, aunque la Biblia no se escribió en español, ¿ok? Traducido a otras palabras del español más sencillas para entenderlo mejor. Dice, ¿quieres leerlo conmigo este también? Al principio leíste el de la otra versión, ahora vamos a leer esta. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. La palabra que usa Pablo en el griego ahí para basura es una palabra fuerte que se usaba para hablar de, por ejemplo, de alimentos podridos, para hablar de excrementos, de estiércol de animales. Y lo que Pablo está diciendo es todas las cosas, ¿te acuerdas? El resumen que él presentó al principio, todas las cosas de las que él se sentía orgulloso antes. Él decía, ¿sabes ahora todo eso qué cosa es para mí? Basura. Basura. Ahora todo eso es basura. Antes yo luchaba por eso, pero ahora todo eso para mí es basura. ¿Sabes por qué? Porque, mira, toda esa valoración, cuando tú valoras algo, es porque tú lo estás comparando con otra cosa. Por ejemplo, tú tienes un amigo o una amiga. Cuando tú dices, este amigo o esta amiga es de oro, tú sabes lo que tú estás haciendo en tu mente, tú la estás comparando con los otros amigos. ¿Ves? Y tú estás en tu mente diciendo, comparado con todos los otros amigos, con todas las otras personas que yo conozco, esta persona vale más. Tú no estás diciendo que esa persona es perfecta, tú sencillamente, relativamente, ¿verdad? Tú estás comparando con otras personas. Cuando nosotros decimos, esta comida para mí me encanta, es porque tú estás pensando en todos los platos de comida que tú has comido en tu vida. Y el que más te gusta es este. Cuando Pablo está diciendo que todas estas cosas ahora son basura,
es porque él ahora las está comparando con algo que en comparación, todas aquellas cosas que eran tremendamente valiosas y que el mundo alrededor de él seguía considerando como cosas valiosas. Pero Pablo decía, el problema es que yo conozco algo que ustedes no conocen. Y eso que yo conozco ahora es infinitamente mejor que toda esa lista de cosas tremendas. Por tanto, toda esa lista de cosas tremendas, a su lado, es basura. Un título universitario, en el estilo de aquella época, ¿ves? Es basura. Pertenecer al grupo allí más elitista de su época, el de los fariseos, al lado de Jesucristo, eso es basura. Ser considerado un hebreo de hebreos ahí, de los ortodoxos, de los fieles, al lado de Jesucristo, eso es basura. Ser un cumplidor estricto de la ley de Moisés, que no tuvieran de qué señalarme, que donde quiera que yo caminara pudieran decir, este hombre sí es un cumplidor estricto al lado de Jesucristo, y de tener a Jesucristo, eso es basura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por amor a él, dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es más, Pablo dice que Cristo era su vida. Ahora, ¿cómo dice este versículo que conocemos también? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Se murió Pablo. Se murió, ya. Aquel Pablo que ve, ese se murió. ¿Vive quién dice? Cristo. Vive Cristo. Y estando en una prisión romana, le dice ahí a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Oye, así, para mí el vivir es Cristo. Y estando allí en esa prisión romana, le dice a los cristianos de Colosas, porque en Cristo hallamos la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Teniendo a Cristo lo tienen todo. Y al estar unidos con Él, están llenos de Dios. Además, Él es la potestad suprema y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Está refiriéndose a los poderes espirituales que hay en este universo. Pero Cristo es la autoridad, ¿qué? Suprema. Y dice también, ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está, ¿dónde? Escondida con Cristo. Pablo es, humanamente hablando, el ejemplo más fuerte en la Biblia de una persona que podemos decir que prefirió a Cristo. Y no porque no tenía nada más. No es porque no le quedaba otro remedio que buscar a Cristo, porque al final su vida era... No. Pablo tenía todo lo que un judío de su época podía soñar. Pero él, de verdad, prefirió a Cristo. Y finalmente, les cuento una historia que empezó con esta señora. Esta señora se llamaba Rhea Miller. Rhea Miller, pero no cuando era... La única foto que pude encontrar en internet de ella era así ya mayor. Pero necesito que piensen cuando ella era joven. Una tarde ella se sintió inspirada por las palabras de su papá a escribir un hermoso canto. Su padre, que se llamaba Martin, había sido un alcohólico buena parte de su vida. Un alcohólico que no quería saber nada de Dios. Pero la esposa de él, o sea, la madre de Rhea, se llamaba Berta, una mujer fiel a Cristo, no dejaba de orar por su esposo siempre. Eventualmente aquel hombre, aquel alcohólico, conoció a Cristo, fue salvado por el Señor y fue libertado del alcohol. Y eventualmente llegó a ser un pastor. Ahora ya, años después, Rhea era una joven. Creo que ya para esta fecha se había casado con uno que después llegó a ser pastor también. Estaban allí en la iglesia de su padre. Y en algún momento estaban conversando en familia
y recibieron la noticia de que un amigo de la familia había recibido así de pronto, out of the blue, como se dice en inglés, una gran fortuna, una herencia. Una herencia. Imagínense, el amigo estaba muy contento por aquella herencia que ahora tenía. Y el papá de ella, el pastor, comentando la noticia, le dijo, ¿saben qué? Eso está muy bueno, pero yo prefiero tener a Jesús antes que todo el oro y la plata del mundo y antes que todas las casas y la tierra que el dinero puede comprar. Y ya, se acabó la conversación y Ria salió de ahí, pero aquellas palabras se quedaron en su mente y estaban allí dando vueltas y vueltas hasta que ella dijo, yo creo que con eso se puede hacer una canción. Y así nació entonces efectivamente una canción que se llama, en español, así mismo, Prefiero a Cristo. I'd rather have Jesus. Escribió esta canción basada en esas palabras que dijo su padre. Pero la historia sigue. La historia sigue. En el hogar de otro pastor evangélico nació este hombre que se llamaba, y tengo miedo de pronunciarlo mal, pero no importa, lo tengo que decir, George Beverly Shea o algo así. Okay. Whatever. Este hombre a los 18 años de edad se entregó a Cristo como su Salvador. Y siendo un jovencito, trabajaba en una agencia de seguros y como afición se dedicaba a cantar, porque tenía una voz buena, fuerte y profunda, casi como una voz de bajo, pero en realidad como barítono, ¿no? Una voz profunda. Pero esa era su afición. Pero un día recibió una oferta en New York él era canadiense, pero un día recibió una oferta en New York para ir a cantar a una emisora de radio secular. Estamos hablando en los años 30 del siglo XX, 1930 y algo. Estamos hablando en el medio de una crisis financiera grande que hubo en toda esta región. ¿Ok? Y en el medio de aquella crisis le ofrecen este trabajo en una emisora de radio, cantando con un salario fijo bueno. Él le preguntó a las personas que le ofrecieron el trabajo si en aquellos contratos, si él podía cantar canciones cristianas, gospel songs. Le dijeron, bueno, ocasionalmente puede incluir una, pero el resto tienen que ser las canciones populares del momento, las canciones que están en el hit parade, como se decía antes. George estuvo una semana pensando en aquello y qué hacer ante aquellas opciones, ante aquellas elecciones que decidir. Él era un muchacho joven, tú sabes, con muchas ambiciones, él le gustaba cantar, quería salir adelante, tenía sus sueños, sus ambiciones, ¿te vas dando cuenta? Ok. Su madre estaba orando por él. Y el sábado en la noche, como él era músico, él fue al piano grande que tenían ahí en la casa para tocar y practicar un poco, porque al día siguiente, domingo en la mañana, en la iglesia, donde su papá era pastor, él iba a cantar allí un himno. Y entonces se sentó sábado en la noche en el piano para tocar y practicar un poco. Pero miró y vio en el piano, encima del piano ahí, un papel que él no había puesto allí, lo miró. Y el papel era un poema. Aquel papel lo había dejado su mamá en el piano con toda intención para que él lo encontrara. Y este papel tenía un poema escrito que él se puso a leer ahí. Se trataba de la letra del himno Prefiero a Cristo, que había escrito la joven que hablamos hace un momento, Ria Miller, unos años atrás. La madre encontró la letra escrita y se la dejó al hijo allí en el piano para que él lo viera. Él se puso a ver el poema y aquellas palabras, este es el principio del himno, no como está traducido en algunos himnarios, sino yo traté de traducirlo lo más literalmente posible para que lo puedas entender con lo que quiso expresar esta muchacha que lo escribió.
Dice, prefiero tener a Jesús antes que oro y plata. Prefiero ser suyo que tener riquezas desconocidas. Prefiero tener a Jesús que casas o tierras. Prefiero ser guiado por sus manos heridas. Prefiero tener a Jesús que el aplauso de los hombres. Prefiero ser fiel a su causa querida. Prefiero tener a Jesús que fama mundial. Prefiero ser fiel a su santo nombre. Su mamá estaba orando, ¿sabes? Y aquellas palabras le penetraron tan profundo que en ese mismo momento él entendió lo que tenía que hacer. Toda la indecisión que él había tenido toda la semana se acabó. Y él se dio cuenta que a partir de ese día, toda su carrera musical se iba a inclinar definitivamente hacia el lado de Jesús, hacia el lado de Cristo, hacia el lado del cristianismo, hacia el lado de la música cristiana, la música que le diera honra a Cristo, en lugar de la música popular. Ahí mismo oró y le dijo eso al Señor. E inmediatamente allí mismo se sentó en el piano y mirando aquellas palabras, se puso allí, y como pasa con los buenos compositores, allí mismo empezó mirando las palabras y allí mismo fue saliendo una melodía. Y allí mismo entonces él empezó a componer aquella melodía para aquellas palabras. Y a la mañana siguiente, domingo, en la iglesia donde su papá era el pastor, en vez de cantar el himno que él originalmente había pensado, cantó por primera vez este himno, el himno Prefiero a Cristo, I'd rather have Jesus. Después de eso, llamó a la gente que le habían ofrecido el contrato y declinó el contrato. No lo voy a aceptar. Su vida cambió de dirección definitivamente y a partir de ahí fue un joven, un hombre de verdad entregado a servir a Cristo. Poco tiempo después, el Instituto Bíblico Moody de Chicago tenía una emisora de radio y lo llamó para que él fuera a cantar, por supuesto, música cristiana en aquella emisora en Chicago. Estando allí en esa emisora en Chicago, conoció al doctor Billy Graham, que tenía un programa también en esa emisora. Y comenzó a trabajar con él, con Billy Graham, cantando en un programa de radio que Billy Graham tenía que se llamaba Canciones en la Noche. Y entonces él cantaba esas canciones. Y el doctor Billy Graham predicaba y hablaba. 8 años después, estuvo 8 años en ese programa, en ese trabajo. 8 años después, ya siendo un hombre bien conocido a través de ese programa en todo el país, dejó ese trabajo, ya no trabajó más en la emisora de radio, para dedicarse exclusivamente a salir con Billy Graham en sus cruzadas evangelísticas por todo el mundo. Y durante unos 60 años, repiten 60 años, 60 años. Durante unos 60 años, fueron una combinación que funcionó de esta manera. Justo antes de pararse el doctor Graham a predicar, se paraba George Beverly Shea a cantar. Cantaba un canto y después predicaba. Billy Graham decía siempre que le hacía falta escuchar esa canción, porque era la que lo preparaba a él para predicar y era la que preparaba a la audiencia para escuchar el mensaje. 60 años estuvo haciendo eso, 60 años. ¿Y sabes cuál fue el himno que más cantó en esos 60 años? Prefiero a Cristo. Era como su lema, el que más repitió. Sube el volumen ahí, por favor. And silver or gold, I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land.
a él, pero esta es una traducción al español para que puedan entender. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que todo oropel, prefiero ser guiado por su mano fiel. Mejor es mi Cristo que el bien temporal, prefiero ser fiel a su causa eternal. No quiero la fama del mundo falaz, prefiero seguirle y obtener su paz. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que ese mundo da. Más bello y sublime que flor matinal, mejor que la miel que destila el panal. Jesús satisface de mi alma el clamor, prefiero seguirle con tenaz fervor. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que ese mundo da. Concluyendo, estas fueron personas que en algún momento de su vida tuvieron que elegir. Pedro tuvo que elegir entre la vida que llevaba allí de pescador, de aquella rutina, o Cristo, dejar todo aquello, seguir a Cristo. Eso fue lo que hizo. Y se dio cuenta que había elegido bien, porque solo Cristo tenía palabras de vida eterna, solo él era el Hijo de Dios. Pablo fue más difícil porque tenía todo un mundo de promesas, todo un mundo de valores, de logros, de conquistas, de prestigio en su mundo, en su sociedad. Pero todo eso lo consideró basura, porque para él ahora era mucho más excelente tener a Cristo. Este hombre
que cantaba ahí, que estuvimos mirando, él tuvo, siendo joven, que decidir qué es lo que iba a hacer con su vida, con sus ambiciones, con su talento, con todo. Y él escogió a Cristo. Y eso fue, él no escribió aquellas palabras, pero él encontró que esas palabras lo ayudaron a decidirse. Y a partir de ahí fueron su lema: prefiero a Cristo que fama mundial. ¿Sabe? Llegó a ser famoso, ¿sabe? Pero otro tipo de fama. No fama de dinero ni nada de eso, pero algunos creen que no ha habido en este mundo un cantante que lo hayan escuchado más personas que él. ¿Sabe por qué? Porque como siempre cantaba en las cruzadas de Billy Graham, que no solo eran ante miles de personas en todo el mundo, sino que se transmitían por la televisión, vía satélite y de cuanto había antes de la internet. Fueron millones de personas las que vieron esas cruzadas. Millones de personas escucharon a este señor cantar. Pero lo más importante era el impacto que aquel mensaje, que lo había impactado a él primero, podía tener en las vidas de mucha gente. No sabemos. Yo tengo experiencia, pero claro, no hay tiempo de contarles de gente que le escribieron cartas a él, hablando del impacto que ese canto hizo en su vida. Pero yo ahora no les puedo contar eso. Lo que quiero que pienses para terminar es esto. Cuando tú tengas que elegir, ¿qué vas a hacer? Mira, tal vez a ti no te toque elegir entre conservar la vida o tener a Cristo y enfrentarte a la muerte. Tal vez no sea esa la decisión que te toque hacer, pero tal vez tengas que elegir algunas cosas. Tal vez tengas que elegir entre, no sé, cosas que este mundo te ofrece, cosas que pueden parecer brillantes, cosas que pueden parecer tentadoras, diversión, no sé, cualquier cosa, o Cristo. Cuando tengas que elegir, ¿qué vas a hacer? No aquí ahora, yo no quiero que tú me digas que ahora, porque aquí ahora todo el mundo va a decir a Cristo, no. Pero aquí no vale. La cosa es allá afuera. La cosa es allá afuera. Y no ni siquiera hoy precisamente, no sé, es cuando tengas que, mira, que elegir. ¿Qué vas a hacer? El joven rico, ¿te acuerdas? Que vino a ver a Jesús. Se decidió mal. No prefirió a Cristo. Esa es la vida que prefirió. Sus riquezas. Y se fue triste. Pilato, cuando presentó a Cristo ahí ante la multitud, hubo un momento donde la multitud, aquellos líderes lo chantajearon y le dijeron: si sueltas a este, no eres amigo del César. Y Pilato no dijo nada más, pero entregó a Jesús para que fuera crucificado. En otras palabras, ¿a quién prefirió Pilato? Al César. Porque el César representaba ¿qué cosa? El poder, ¿verdad? El poder político, la autoridad, el ascender en su carrera política, todo eso. Él prefirió eso. Él prefirió lo que le daba a este mundo antes que a Cristo. Pero otros como Pedro y Pablo, como dijimos al principio, han reconocido el valor de Cristo por encima de todas las demás personas y cosas en su vida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? El Señor te ayude. Y no sea solamente algo que digas aquí ahora. Por eso no voy ni a preguntar. ¿Cuántos quieren decir yo prefiero a Cristo? No voy a preguntar eso. Porque ¿para qué vamos a preguntar? Todo el mundo, casi todo el mundo va a decir, yo, aquí estoy. Y después, yo lo que quisiera es que después en tu vida tú hagas las decisiones correctas. Y tú hagas como esta gente hizo. Y de verdad tú pongas primero a Cristo. Porque no hay nadie como Él. Porque ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa, ninguna persona en este mundo vale lo que vale Cristo. Es preferible perderlo todo, ¿ok? Pero tener a Cristo.